Gracias, muy buenas tardes, bienvenidos al debate en una tarde especial, una tarde de marcha, una tarde con mucha información, así que vamos a aprovechar el tiempo al máximo, porque hoy tenemos un importante tema que tratar con ustedes. El disparador son las falsas denuncias de abusos, de violencia que han terminado con hombres condenados y que ha servido de disparador para que haya proyectos que se están discutiendo en el Congreso y que tienen que ver con hacer penas más rigurosas cuando se detectan precisamente estos testimonios que tienen consecuencias serias para las personas. Mientras saludamos a quienes hacen posible esta hora de televisión, aquí en Canal 11, en vivo y en directo, nosotros lo que queremos decirles es que lo pensamos desde el lado de la familia. ¿Quién piensa en los niños? Hace poco se hizo viral la confesión de un joven que reconoció que en su momento fue manipulado por su madre, acusó a su padre de abuso sexual y reconoció que era una mentira. Digo, tomémonos nada más que un minuto para dimensionar el daño. ¿Significa esto que todo lo actuado en perspectiva de género no tiene validez? No. Una cosa no quita la otra. Todos los argentinos debemos tener acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Es un derecho constitucional y es una filosofía inalienable de uno de los poderes del Estado. El acceso a la justicia para todos y todas. De eso vamos a hablar hoy acá. De ese rugir que hay, de ese movimiento que hay, que se está haciendo deliberativo en toda la República Argentina con vistas a dar un dictamen que incluya todas las miradas y fundamentalmente que esa pata tan flojita que a veces sentimos, esa mano tan flojita que a veces sentimos de la justicia sea rigurosa con quienes debe serlo y sea por sobre todo justa en la perspectiva de mirar las infancias, las niñeces, en un contexto donde las violencias, la crisis de valores sobreabundan, las violencias verbales, el no valor abunda. Por eso rápidamente voy a presentar a quienes me acompañan en piso, si ustedes me permiten, están aquí ya mismo para hablar de esto. Juliana Samprieto, ella es doctora, es licenciada en psicología. Está también Sergio Pacher, él es abogado. Ella nos va a contar el caso puntual por el cual viene. Verónica Valdés, abogada, egresada de la UCA, integrante del Instituto de la Niñez y Adolescencia. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar. Es un tema que nos encanta porque significa para nosotros un desafío importante, porque días pasados hubo un encuentro en Nogoyá y nosotros quisimos saber y hablamos con gente de Nogoyá. Y nos comunicamos con Nogoyá para saber el impacto que esto tuvo allí también. Por eso nosotros vamos a hablar con Ana Quintero Faghetti, jueza de familia, que no sé si está todavía, no está conectada, se está conectando. Paula Temperini es abogada. Paula es abogada y ella también está. Paula, ¿me estás escuchando? ¿Me estás recibiendo bien? Sí, perfecto. Buenas tardes, ¿cómo están? No escucho bien. ¿Vos me estás sí, ahí está. Paula está. Decime dónde estás vos, Paula. Yo soy rosarina, en Rosario, Santa Fe. Exacto. Mira qué interesante. Rafael Cabañas, senador provincial, vicepresidente primero de la Cámara de Senadores. Rafael, gracias por estar y gracias por haber aceptado charlar con nosotros los otros días cuando queríamos saber cómo y de qué forma se había producido este encuentro. Gracias, Rafael. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación y a disposición, por supuesto. Y Waldo, estás padre con una separación en conflicto. Waldo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Ahí se solucionó, perfecto. Bueno, primero voy a hacer una miradita rápida por aquí y después voy al testimonio para seguir con el panel. Digo, hablamos del acceso a la justicia y le quisimos poner de título a este programa Familias Rotas, porque digamos cuando se rompe un vínculo no necesariamente quiere decir que se tiene que romper todo lo que había si de esa unión surgió una persona, un hijo, una hija, ¿no? Esa debería ser la perspectiva. Sí, justamente desde el Instituto de
niñez y adolescencia se trata de hacer foco en el niño, en la niña y en el adolescente como un sujeto de derecho, porque es la manda constitucional, es decir, aquellas directrices que emanan de la misma Convención de los Derechos de los Niños, ¿verdad? Justamente correr el foco de los adultos, porque cuando surgen este tipo de conflictos, los más perjudicados terminan siendo las niñeces. Y también me parece importante que seamos cautos y seamos sinceros, cómo la cuestión ideológica de las izquierdas y de las derechas entran a chocar y hace que el tema sea incómodo, cuando el tema no tiene que ser incómodo. El tema tiene que ser asumido responsablemente cuando hay un proyecto que está en el Congreso y que tiene que tener todas las miradas, ¿no? Y justamente porque se utilizan como instrumentos de poder, en definitiva. Las ideologías, en más o en menos, se terminan instrumentalizando a la hora de obtener algún beneficio, ya sea quitar del contacto a una niña, niño o adolescente con su progenitor o progenitora, ya sea por una cuestión económica, o sea, se utilizan estas ideologías para poder hacer presión dentro de un proceso. Y Sergio lo tiene muy estudiado el tema, lo tiene muy analizado, hemos charlado con Sergio, y vos decías, es una perspectiva que tiene que sacar un problema sentido para los hombres, para los varones, pero que también debe perseguir la justicia para esa familia y esos niños, ¿no? Exacto. Las separaciones o los divorcios conflictivos están culminando en rupturas vinculares de padre, madre con sus respectivos hijos. Y estas cuestiones no son menores porque hay un refrán muy usado en estos momentos, que el tiempo perdido no se recupera más. El tiempo que tarda un papá, una mamá, un abuelo en revincularse realmente es más que importante hoy en día, y los equipos de revinculación que hay en tribunales lamentablemente son muy escasos. No hay tampoco aquí una pericia, porque no hay psicólogos forenses que por ahí trabajen en el sector familia, para ver si realmente la persona que denuncia no lo hace maliciosamente. Eso estás hablando de Paraná, Entre Ríos, estás hablando de Entre Ríos en general. Sí, yo pertenezco a la Fundación Puentes, una fundación que se dedica a trabajar todo este tipo de problemáticas. ¿A dónde es esta puente radicada? Está radicada en el sur de provincia de Buenos Aires, pero tiene anclaje en todas las provincias argentinas. El sábado pasado estuvieron en Nogoyá 27 expositores de todas las provincias, gente de fuste realmente, gente de los medios de comunicación, gente de la psicología, gente del derecho. Y una de las problemáticas que plantearon, y por qué se hizo en Nogoyá, porque Entre Ríos, junto con Mendoza, es la provincia que, según el Observatorio de Falsas Denuncias, hay mayor cantidad de falsas denuncias comprobadas o no asistidas convenientemente desde la justicia. Rafael Cabaña está en Nogoyá precisamente. Rafael, contanos, ¿qué percibiste vos del encuentro? ¿Qué herramientas sacaste? Porque obviamente esto sí sale del Congreso, después seguramente ameritará algún debate a nivel provincias. Bueno, en primer lugar entiendo que fue una jornada de formación, una jornada donde la puedo dividir en dos tramos. Si bien yo no participé en toda la jornada, para ser muy sincero, el doctor Cristian Irusta, titular de la Fundación, fue quien me cursó la invitación. Y bueno, por un lado, ahondar en la legislación de fondo, en nuestro derecho penal argentino, en el artículo 245, para modificarlo, para mutar las penas que tiene multa, a llevarlas a penas de prisión, o transformarla en la misma pena que tiene el delito por el cual se intentó la falsa denuncia. Esa era una de las ideas. Y otra de las ideas tiene que ver claramente con lo que, en consonancia con lo que decía el doctor, con la posibilidad de que la provincia de Entre Ríos cuente con cuerpos de peritos autónomos, no dependientes del juzgado de turno, sino que sean dependientes del Superior Tribunal de Justicia. Esto tiene que ver con la determinación de los perfiles, con la eficiencia que tenemos que tener a la hora de brindar justicia. Así que la vi como una jornada formativa, donde todo suma, donde desde el lugar de uno como legislador provincial
se aprende y también obviamente a disposición para abordar estos temas. Yo quiero que los justiciables, que los entrerrianos tengamos una justicia con la celeridad que se merecen los justiciables y con la eficiencia también obviamente que todos queremos. Nosotros pusimos foco, sobre todo lo quisimos poner en un programa como este, que en el canal 11 tiene una tradición de mirar los intereses de los muchos, de la familia, de la integralidad, en el menor. ¿Quién piensa en el menor? Y creo que no debe ser una observación de menor peso a la hora de escribir el alcance de la ley. Digo por esto, porque esa perspectiva de castigar el falso testimonio, que de hecho, de por sí, ya está contemplado en el Código Penal, digo, visualizar el contexto, ¿no? El daño moral, el daño a la persona. Digo, hace poco cuando se viralizó a través de las redes ese joven que dijo, bueno, fui manipulado y mi papá nunca abusó de mí, digo, es una persona rota en su interior. ¿Lo tienen en cuenta? Sí, ¿Lo coincido toman? Totalmente. Obviamente no hay que perder el interés de los niños, son sujetos de derecho como decían anteriormente, así que desde esa mirada, de esa perspectiva me parece que es fundamental trabajar y bueno, obviamente con los marcos supranacionales que tenemos, con los derechos convencionales garantizados por nuestra Constitución, bueno, exigir ante los organismos, respetando la independencia de poderes, pero exigir velar por el cumplimiento de los derechos de los niños. Totalmente, totalmente. Y está bueno que un legislador vaya a este tipo de encuentro y que se den múltiples miradas. Y nosotros le invitábamos a Juliana de alguna manera porque nos interesaba que estuviera un psicólogo aquí. Bueno, porque en esas sentido, charlas de consultorio emergen dolores, emergen angustias. Bueno, en ese sentido, por ahí yo vengo a traer otro tipo de aporte, si bien, como se mencionó, la falsa denuncia está contemplado en el Código Penal, ¿sí? Como un delito. Entonces, por ahí la pregunta sería, ¿por qué insistir ahí? Digamos, lo que está circulando en el Congreso hoy, en este proyecto, digamos, que va avanzando, está en relación a agravar esas penas por falsa denuncia, digamos. Pero esto ya está contemplado en el Código Penal. Entonces, por ahí, lo que yo traigo es un dato más en relación a... por ahí circula mucho esto en un contexto también regresivo en términos de derechos, ¿sí? En políticas públicas en relación a la prevención y la atención de las violencias. Entonces, bueno, con desmantelamiento de políticas públicas en estos términos, ¿no? Que agrava y pone en riesgo también la vida de muchas mujeres. Si bien nadie está negando y se reconoce que existen estos casos de falsa denuncia, como sucedió hace un mes, que fue, digamos, circuló por muchos medios de comunicación el caso de este médico que fue denunciado injustamente, ¿sí? De manera errónea. También es una realidad que, según un informe de la ONU del 2024, plantean a nivel mundial que la falsa denuncia tiene un porcentaje de solamente 1%, digamos, es un porcentaje ínfimo de falsas denuncias. Entonces, esto también es importante remarcarlo. Y que en Argentina ese porcentaje es de 0,3%, mucho menor. Entonces, la idea es poder puntualizar, digamos, el lado psicológico de lo que implica también, digamos, estos discursos que también tienden a amedrentar, por decir, a gente que ya tiene miedo de denunciar. Entonces hay que tener cuidado, digamos, por ahí traigo esta mirada, ¿no? Porque bueno, poner el cuerpo y denunciar implica un montón de cuestiones. No solamente está los tiempos de la justicia, sino que están también los tiempos subjetivos. Es exponerse, es que se rompan también familias, vínculos, implica toda una suerte de sufrimiento subjetivo de tener que revivir y tener que identificar todo lo que sucedió en términos de violencia, ¿no? Perdón, ahí está. Sí, te redondeé la idea y ya alza la mano, que ya así no superponemos audio. Termina, redondear el concepto. Exacto, que si bien existen falsas denuncias, el porcentaje es muy ínfimo y la pregunta sería, digamos, ¿por qué acentuar ahí cuando en realidad también, digamos, estamos en un contexto en donde hay un femicidio cada 36 horas, digamos, donde la violencia está exacerbada en un contexto de crisis social, económica y demás,
y donde está en riesgo también la vida de muchas mujeres. Entonces digo, eso puede poner o puede asustar o amedrentar a muchas mujeres, disciplinar de que no lleven a cabo las denuncias. Entonces, me parece que es un tema complejo, complicado, y hay que tomarlo con y está con bien mucha que lo precaución miremos. y con mucho respeto, Y está- y el respeto que merece. Y está bien que lo miremos y está bien que lo pongamos sobre la mesa. Podría es potencial simple. Podría, no debería. Sí, no sucede. debería. No debería porque, insisto, pongamos en eje el daño también, que es tan importante. Es horroroso los siglos de ocultamiento de la violencia que sufrió la mujer. ¿Es una realidad? Sí, es una realidad. Sí, además los ¿Vale la pena retomar esa causa? Vale la pena. ¿Está bien radicalizar discursos? No. No, me parece que está muy bien lo que decís. Hay que tener en cuenta algo, según la fuente ELA, también de 1000 situaciones de abuso sexual, ¿sí? Solamente se denuncian 100 y de esos 100 solamente se efectiviza una. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lleva todo un proceso, lleva tiempo, digamos, y no todo el mundo denuncia. Entonces, eso también es otra realidad que está bueno poder poner sobre la mesa. Perfecto. Ana Quinteros, me dicen que ya la tenemos. A ver si Ana está. Hola. ¿Me escuchan bien? A ver. ¿Me escuchan bien? Yo te estaría escuchando, sí. A ver, ¿vos me estás escuchando y me estás viendo? Yo te estoy viendo y te escucho perfectamente. Bueno, Ana, estamos tratando, ¿no?, de las falsas denuncias, de lo que ponemos en juego cuando decimos hay un proyecto y hay un desafío y hay un debate abierto, un debate que tiene que ver con esto, con imponer penas más duras para cuando se certifica, se comprueba que ha habido falso testimonio, no solamente por el daño que le hace a la persona en cuestión, sino también, y poniendo en eje, a los hijos, hijas de esa familia. Digo, que a futuro, como ha ocurrido, por ahí reconocen haber sido manipulados. Quiero tu visión. Bien, bueno, desde el punto de vista del derecho de familia, es cierto que en algunas situaciones, que no es la generalidad de los casos, quiero aclararlo, se manifiesta por parte del progenitor denunciado en la mayor parte de los supuestos que hay una falsa denuncia. Esto inmediatamente tiene que ver con que desde el juzgado, si hay hijos en común, en relación al abuso, se suspende el régimen de contacto y se espera, en definitiva, la intervención del fuero penal para que investigue la realidad de los hechos, ¿no es cierto? A nosotros, en los juzgados de familia, no nos compete investigar acerca de la veracidad de los hechos denunciados. Pero sí está dentro de nuestra responsabilidad resguardar al menor, a la persona menor de edad, al niño o adolescente, hasta que tengamos certeza acerca de esta cuestión. ¿Y quién se ocupa de esa certeza? ¿Quién se ocupa de esa certeza? De esa certeza se ocupa el Ministerio Público Fiscal, que es quien tiene a su cargo impulsar la investigación del delito hasta obtener una sentencia del fuero penal después de garantía en tal sentido, digamos, ¿no? Perfecto. Y tenemos... Sí, ¿querías redondear algo? No, sí, digo, esa sentencia puede ser una sentencia de falta de mérito, una sentencia de sobreseimiento del denunciado o una sentencia de condena ya dictada por un juez de juicio penal. ¿Y una sentencia dictada? Por un juez en lo penal. Ah, en lo penal. Waldo está queriendo hablar desde hoy. Waldo es un padre, tiene una separación, actualmente se está tramitando. Waldo, te damos estos, si nos estás escuchando. Si nos estás escuchando, a ver. Sí. Concretamente, nosotros obviamente no podemos hacer mención a casos en particular con el detalle porque hay una causa abierta, ¿no es cierto? Decinos tu posición con relación a esto. Mi posición con relación a esto, soy el denunciado. Hace años que no veo a mi hijo por una denuncia de la cual nunca se probó nada. Y como decía recién la doctora,
si bien ellos tienen que esperar, familia tiene que esperar a que haya una sentencia de cualquier tipo, ya sea de imputado, de sobreseimiento, de lo que fuere, entre tanto, ¿cuánto pasa? ¿Cuánto tiempo pasa hasta que eso suceda? Si yo digo que vos me hiciste algo a mí, voy yo y cuento que vos me agarraste los pelos a la salida del canal y me pegaste porque no te gustó lo que dije yo. En tu caso, Y lo no que hay estás testigos. denunciando, ¿hace cuánto que estás con esta causa? ¿Hace cuánto tiempo? Hace muchos años. No te voy a decir especificidades de la causa por las dudas. No, pero vos lo que estás poniendo sobre la mesa es la lentitud de la justicia. Exactamente. Porque es un hecho que se investiga y se investiga eternamente. Ujú. Y con relación a eso, y voy a las letradas, digamos, hay más allá de las particularidades de cada caso. Hoy, el lado flaco de toda esta visión, ¿pasa por esto, por la lentitud de los procesos judiciales? Yo creo que la justicia está abarrotada, más específicamente en cuestiones de familia. Están con muchísimas causas y eso, y las denuncias en sede también penal, eso hace que sí se enlentizan los procesos. O sea que esta herramienta que se está debatiendo en el Porque Congreso es real debería aportar o apostar a hacer más rápido estos procesos. Yo diría que sí. En lo personal nosotros advertimos eso, que la justicia penal, como están con tantas denuncias que tienen que investigar, porque es una realidad, no se puede desestimar por cuando no se puede acreditar la verosidad de la verosimilitud de lo que se denunció. Es por una cuestión de proteger también a las familias y a los niños, insisto, porque el sujeto que se protege son las niñeces. Las niñeces. Entonces se terminan, la justicia de familia depende un poco de las medidas que se toman en la justicia penal y sí, se hacen lentos los procesos. Porque se terminan, se prorrogan las medidas cautelares y se hace un proceso largo, se dilata, es real, esto nos pasa en los casos y en los juzgados. Paula Temperini es abogada egresada de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho Penal y de las Familias. Paula, tuvimos un testimonio, escuchaste a tus colegas. Digo, me gusta la multiplicidad de análisis que hemos tenido, porque Juliana, como psicóloga, también puso en perspectiva, creo yo, el tema que más incomoda a la hora de tratar este proyecto. Es decir, que digan, las ideologías de género terminaron por avasallar derechos y quedemos ahí y no le llevemos a la otra parte también el derecho y acceso a la justicia garantizado por la Constitución, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo no puedo coincidir más con Juliana cuando menciona estos números tan precisos y cuando en realidad lo que hay que poner el foco acá no es tratar de... Yo creo que estas leyes o estas cuestiones que se tratan, lo único que hacen es amedrentar a ciertas reales víctimas de violencia de género que muchas veces no se animan a denunciar. El delito de violencia de género o los delitos de violencia en general son delitos en lo que las partes penales llaman, no me gusta este término, pero para que se entienda, un delito intramuros, ¿sí? O se lo suelen llamar también algunos delitos un poco más graves, delitos de alcoba. Son delitos que pasan entre cuatro paredes. Entonces a veces uno dice, no, pero si fulanito o fulanita, porque no tiene que ver con una cuestión de hombre o mujer. Fulanito o fulanita es divino, es muy simpático, es lo más. Y tal vez adentro de la casa es un violento o una violenta. Entonces, me parece muy acertado el análisis que hizo Juliana respecto a los números, respecto a quién realmente se protege, a quién realmente se quiere amedrentar. La realidad es que el delito de falsa denuncia existe, es un delito que está en el Código Penal de la Nación, es decir, existe acá en Santa Fe, existe en Entre Ríos y en todas las provincias.
Yo creo que en vez de gastar ciertos recursos en eso, se debería reforzar el equipo interdisciplinario que tienen. La doctora también comentaba ciertas cosas que tienen los jueces. Acá en Santa Fe es igual, es idéntico, estamos renegando todo el tiempo. Se pretende que un equipo interdisciplinario en 2 encuentros ya diga si un padre puede o no ver a su hijo o viceversa. Y la realidad es que es mucho más complejo que eso. Ahora, yo me permito hacerte una observación y una pregunta que a mí me gusta ejercer las dos miradas, ¿no? Y uno se coloca en abogado del diablo y dice, sí, pero acá no es cuestión de que sean pocos o muchos, no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Digo, un hombre que comió una condena de 10 años, no sé de cuántos son las condenas, también la padeció. El hijo que esperó cumplir 18 años para decir no era cierto, también la padeció desde el lado personal. Tengo un móvil, espérame ahí, les pido disculpas, tengo el móvil porque hoy es día de noticias. ¿Por qué es día de noticias? Porque la universidad está en la calle. Vamos a la noticia. Muchísimas gracias, Claudia, y ustedes pueden observar entonces cómo es que se alista esta columna inmensa de personas que, como bien hacías referencia, se trata de personas que integran y que son parte de la construcción, ¿no?, de lo que es el ámbito universitario y la universidad en sí, y es por ello que vamos a obtener testimonio, ¿no?, de esta jornada que hoy los encuentra en lucha, ¿no? Ay, disculpa. Que los encuentra en lucha. Sí, como siempre, hace 1 año y medio que estamos, ya más de 1 año que estamos en lucha. Ay, perdón. Así que bueno, saliendo a las calles de nuevo, invito a la gente a venir. Siempre decimos que nuestro futuro está en riesgo, pero en realidad el futuro cercano, no es tan lejano. Marchamos por la dignidad, por la igualdad, por la salud pública, que es muy importante. Y bueno, nada, esperando a que toda la gente se acerque a acompañar, porque creo que no están pegando solamente a los estudiantes. A la Argentina completa, en todos los barrios necesitamos docentes, maestros, trabajadores sociales, contadores, así que esto nos debería incluir a todos y nos influye a todos, así que nada, invitarlos a participar. ¿A qué hora tienen previsto salir? Convocamos a las 17, para empezar 17:30 aproximadamente, igual vamos a hacer vigilia en la plaza, enfrente de Casa de Gobierno, hasta que bueno, se vote. Desde ya la gente puede sumarse en este recorrido que imagino será hasta calle La Paz, por Corrientes, su santidad Francisco. Corrientes, La Paz, La Prida, Casa de Gobierno. ¿A que se sumen en el trayecto o que directamente se aproxime a Casa Gris? Sí, si se suman en el trayecto mejor, porque nada, lo que se vive acá también un poco la emoción de poder salir a defender los derechos conquistados, ¿no? Pero bueno, si se suman a la plaza también, bienvenidos. ¿Quiénes integran esta marcha hoy? Bueno, hoy estamos primero acá, la Federación Universitaria, que hace poco que se regularizó, la primera vez que participa de una marcha oficial, agrupaciones estudiantiles de las facultades de Paraná y Oro Verde, docentes, no docentes, gremios y bueno, y después partidos políticos más atrás, o sea, estamos divididos por columnas. Muchísimas gracias. De nada. Bien, Claudia, como bien hacías referencia entonces, las universidades salen a la calle y en esta oportunidad a manifestarse rumbo a Casa Gris en esta tarde. Adelante ustedes. Gracias, 17:08. Ana, te propongo algo porque tengo que ir a la pausa y quiero redondear bien el concepto con vos para que tengamos las dos miradas respecto a la pregunta que te estaba haciendo. Mientras tanto le digo a Waldo, ¿querías agregar algo más? Recién pusiste sobre el tapete como víctima una cuestión que tiene que ver con la lentitud de la justicia. ¿Querés poner sobre el tapete alguna otra observación? Sí. Me gustaría también decir cómo hay abogados acá mismo. A ver, en primer lugar contarte que hace más de 1 año estoy tocando frente al Poder Judicial, contando y visibilizando mi problema. Ajá. En este transcurso de tiempo, muchos padres, muchas madres se me han acercado. Entre ellos hay una de las personas que tenés ahí sentada que también se acercó y me he contactado con todos. Y hace poco también, para el Día del Padre, nos fuimos todos ahí enfrente de tribunales a decir queremos ver a nuestros hijos, queremos paternar.
porque tengamos en cuenta que hay muchos padres, la cantidad de madres que se me han acercado y me han dicho, mi ex se borró, mi ex no quiere saber nada de mi hijo. Yo estoy pidiendo exactamente lo contrario. Yo quiero estar. Yo estuve hasta que me separaron. Y quiero estar, quiero verlo crecer, quiero compartir todo con él. Y no me gusta que se haya quedado sin un papá. Está porque bien. si esto me duele a mí un montón. Pero ¿quién piensa en el niño, como dijeron hoy? ¿Quién piensa en el niño? ¿Cuántos hijos Que tenés? de repente, ¿Cuántos hijos tenés? uno. ¿De qué edad? ¿De qué edad? Hoy tiene 9 años. Hoy tiene 9 años. ¿Y hace años que no los ven, no? ¿Me podés precisar la cantidad de años? Sí. ¿Hace cuánto? Hace 4 años no lo veo. Lo dejé ver a los 5 años. Perfecto. Yo no puedo avanzar más en los detalles de la causa. Agradezco la valentía de tu testimonio. Perfecto. Y vamos a seguir aquí. Yo quería resaltar algo más. Hay abogados con este tema de la falsa denuncia. Hay abogados acá que hacen falsas denuncias. A mí, la abogada de mi expareja me hizo una denuncia por un momento que quedó videofilmado y me hizo una denuncia en base a eso. O sea, convengamos que esto estaba filmado y la mujer mintió y me hizo una falsa denuncia. Yo presenté todo esto en el colegio de abogados diciendo, en el minuto tanto se ve cómo hago tal cosa, en el minuto tanto se ve tan. Perfecto. Lo dejo para no seguir avanzando en particularidades y también lo vamos a charlar aquí en un ratito. Gracias por estar. Tengo la pausa con la recomendación, como siempre. El Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Entre Ríos te recomienda, si vas a consumir medicamentos, ese medicamento debe estar recetado por un médico y debe necesariamente expedirse en una farmacia. Pausa. Trabajamos con un compromiso, la transparencia. En cada paso buscamos generar valor para todos. Nuestro mayor activo es el capital humano. Les ofrecemos oportunidades de desarrollo y crecimiento. Nos propusimos ser una cámara de puertas abiertas. Aquí cada voz cuenta, cada propuesta importa. La modernización nos impulsa hacia el futuro. Adaptamos nuestras herramientas para convertirnos en una cámara innovadora. Ser inclusivos es prioridad. Solo avanzamos si lo hacemos juntos, abrazando las diferencias. Estamos cerca. Entender las necesidades de los entrerrianos es nuestra misión. Este camino lo construimos con vos. Sigamos juntos en el 2025. El Natal, nueva tecnología en productos cosméticos. Rejuvenecimiento, tonicidad e iluminación. Nuestras cremas tienen micropartículas, nanotecnología. ¿Qué logra esto? Trabajar profundamente la piel para que te veas bien. Garantizamos resultado desde la primera sesión. Tu consulta no molesta. Vení a Natal. En Entre Ríos tenemos la tarifa eléctrica más baja de la región centro. Se eliminaron impuestos provinciales y se congeló el valor agregado de distribución. Tarifas que cuidan, medidas que alivian, energía que impulsa. Enersa, 20 años creciendo juntos. Gobierno de Entre Ríos. ¿Estás por realizar una operación inmobiliaria? El colegio tiene la lista de profesionales matriculados. Las profesiones no se franquician. Taller gráfico y librería técnica El Profesional. Impresión láser color. Somos exclusivos en hacer copias de planos. Contamos con tecnología de impresión gráfica digital de última generación. Optimizamos recursos gráficos para tu mejor diseño. Horario corrido. El Profesional. 45 años al servicio del cliente. En la esquina tradicional de Alem y 9 de Julio.
estaba con Paula Temperini, abogada egresada de la Universidad Nacional de Rosario, y yo le decía, bueno, es una cuestión de calidad o de cantidades, y también replicamos acá el debate en estudio con Juliana, en el sentido de que hay que bancarse una condena por abuso sexual, digo, ¿no? Es que el tema también está en priorizar, como todos decimos, y que creo que en lo único que estamos de acuerdo todos es en cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Nadie está diciendo que una denuncia cuando es falsa no genera ningún tipo de detrimento social o de ruptura en esa familia o de daño. Pero aquí creo que hay que priorizar cuál es el daño, el mal menor, por así decirlo. Y quiero que se comprenda esto. Una falsa denuncia, incluso el Código Penal lo especifica, la condena para los delitos de falsas denuncias y la condena para los delitos de abuso sexual o de maltrato infantil no son las mismas. ¿Por qué? Porque las consecuencias no son las mismas. Entonces, es muy importante tener esta cuestión en cuenta, más allá de la calidad o de la cantidad, que coincido, ¿sí? Pero los números también hablan y también explican ciertas cosas. Juliana ahí claramente decía de las pocas personas que se animan a denunciar. ¿Y por qué? Porque el sistema es lento, es revictimizante para las víctimas de violencia de género, es revictimizante para los niños, las niñas y los adolescentes, es revictimizante para todos. Es someter a cámara Gesell, a interrogatorios, a entrevistas. Bueno, acá en Santa Fe tenemos un sistema penal acusatorio, entonces los debates son orales. Si la víctima de violencia de género es mayor de edad, tiene que ir a dar un testimonio en un juicio oral. Entonces, no es una cuestión tan sencilla como hacer una falsa denuncia y que eso quede ahí en la nada. ¿Me explico? O sea, es la persona víctima también tiene que poner mucho el cuerpo en la justicia para demostrar un montón de cosas. Entonces, sobre qué es una cuestión en donde las mujeres o las víctimas, vamos a hablar de víctimas porque también hay hombres víctimas. Les cuesta mucho denunciar. Yo creo que hay que poner el foco ahí. Y hay víctimas, hay víctimas de dos lados. Me gusta que seamos valientes y a eso hay que ponerle números y los números están contactados y ha habido mucho manejo y mucho ocultamiento también. Sergio, te quiero escuchar. Sí, paradójicamente voy a decir que quien impulsa el proyecto, digamos, que hoy está debatiéndose, es una mujer. Y eso para los hombres significa mucho. Es la doctora Carolina Lozada, quien está impulsando el proyecto, digamos, acerca de profundizar las penas de falsa denuncia. Yo creo que, una vez propuse esto que me parece que sería atinado y que en España está sucediendo. Si una persona denuncia a otra falsamente, la pena que pretendió para esa otra persona, si se comprueba después de un proceso de que es falsa la imputación, lamentablemente que la sufra quien hizo el falso testimonio o la falsa denuncia. Yo creo que por ahí está pasando la cuestión para frenar este flagelo, que es un flagelo. A lo mejor la óptica que tenemos desde acá, yo he tenido la suerte, y lo digo sin ningún problema, y voy a tocar un tema muy sensible. Yo estuve en un panel con el abuelo Lúcido Puig. Producto de las falsas denuncias, un niño perdió la vida. Y desgraciadamente esta situación se replica. Hay muchos varones, además lo quiero decir, que cuando son falsamente denunciados, y esto es gravísimo lo que voy a decir, lamentablemente entran a la unidad penal, estando imputados entran a la unidad penal y lamentablemente son abusados de ellos mismos dentro de la unidad penal. Y de esto nadie habla. Parece un tema tabú en todo esto. Además, coincido con lo que decía Waldo, que no es un tema menor. Desde los abogados que denuncian falsamente o que propician esta cuestión, está descarriándose el tema. Yo no voy a hacer, para destruir una familia, no voy a hacer dos monedas, porque a mí no me sirve. Particularmente no me sirve. Yo soy papá,
soy un papá obstruido y desgraciadamente por ahí acompaño a otros padres que están en la situación y fue uno de los que acompañó a Waldo cuando ha ido a tribunales a tocar la guitarra. Ana Quinteros es jueza de familia. Una perspectiva, nos muestra acá el doctor, donde habla de la rigurosidad, de la dureza de tener un proceso por abuso cuando se entra en la unidad penal, ¿no? ¿Qué tenés para agregar, para decir? Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista de lo que atañe a mi competencia, que es el foro de familia. Nosotros tenemos como principio rector del foro de familia el interés superior del niño. Esto implica que se debe priorizar por sobre cualquier otro derecho, incluido el de los progenitores, el derecho del niño a su integridad, a su vida, a su salud, todos sus derechos. El interés superior del niño es eso, el conjunto de los derechos que le asisten a ese niño, niña o adolescente. Ese es nuestro principio rector. Es un principio convencional, constitucional, tiene jerarquía constitucional, y es deber y obligación de los magistrados aplicarlo a ultranza. Entonces, en referencia a este tema, lo que voy a decir es que dentro del foro de familia, hasta tanto no esté dilucidado si hubo o no la perpetración de un delito de abuso, no se habilita el contacto paterno-filial. Corresponde al denunciado instar la vía penal en su defensa de manera activa para que el proceso concluya con una sentencia en el sentido que sea, como dije al principio, absolviéndolo, con una falta de mérito o con una sentencia condenatoria. Pero no es, digamos, métier del juzgado de familia acelerar porque pasa el tiempo y no tenemos una respuesta en el sentido del derecho penal. Digamos, no podemos avanzar de ninguna manera. El principio del interés superior del niño nos impide avanzar en ese sentido. Esa es la manera en que ustedes deben actuar. Me parece muy bien porque también en esto de hacer un programa en televisión con cuestiones tan específicas que hacen a la Constitución, a la ley, a un poder judicial, hay que entender la norma. Hay que entender la norma, ustedes la explicarán de una manera, desde un entendimiento, pero esto hay que hacerlo carne en un montón de gente que no tiene herramientas, no tiene elementos, no conoce de leyes, y por ahí la confusión no es la buena consejera. Rafael, creo que se han puesto en esta hora de televisión elementos valiosos en las distintas miradas. Digo, porque es una herramienta, la falsa denuncia, que tarde o temprano va a llegar a debate, esto de la reglamentación, esto de lo que está pasando en Entre Ríos y en el país, con las violencias, con los valores, con una situación a nivel suicidios alarmante, que está sobre el tapete, que está perdiendo emergencias. Digo, todo tiene que ver con todo en un contexto social, ¿no? Y totalmente, se trataron varios temas, indudablemente relacionados con la falsa denuncia. Vuelvo a ratificar al menos mi mirada de que está bien que el Congreso de la Nación esté trabajando en evaluar si es necesario aumentar o no la pena, o si hoy hacer una falsa denuncia importa una pena de multa y hay un daño mucho más grave atrás de esa falsa denuncia. Me parece que es un sano debate que se da en el Congreso de la Nación. Y por otro lado, obviamente, en los fueros de familia, en las prevenciones, de consumos problemáticos, de ludopatía, de prevención del suicidio, me parece que hay que abordarlo de los diferentes estamentos gubernamentales. Pero entiendo que la falsa denuncia es un tema que hay que debatirlo y celebro que esté en el debate y bueno, obviamente agradezco esta posibilidad, pero insisto con esto, son debates que tenemos que dar los argentinos para encontrar una mejor herramienta y una cosa no quita la otra. Y sin odios, ¿no es cierto, Juliana? Sin odios, sin denostar al otro y tratando de ser sinceros. Hablábamos, fuera en la pausa, hablábamos de que las estadísticas no están dibujadas. Exactamente, sí, hay un porcentaje muy importante en este año, en lo que va del 2025, hay 164 femicidios por año, lo que es un número muy alarmante, digamos. También hay un retroceso en estas políticas de prevención y de atención de estas violencias, y también es importante tener en cuenta los datos duros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de familias, hay nuevas configuraciones familiares,
¿sí? Hay nuevas masculinidades, ¿sí? Se empiezan a revisar estas funciones paternas en relación al cuidado, en relación... Hay un montón de cuestiones que engloban al tema de lo familiar, pero también es importante tener en cuenta que el 89% de los abusos sexuales son cometidos en el seno de las familias. Entonces también esto es importante. A la hora de una persona que tiene que llevar a cabo una denuncia, no es sencillo, no es fácil. Entonces, esto también son cuestiones que hay que tener en cuenta. ¿Por qué traigo los datos y por qué es importante, digamos, hablar de datos también? ¿A qué se le da prioridad? ¿Por qué se resaltan algunos temas y no otros? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es la intencionalidad en que se ponga en debate algunos temas y en detrimento de otros? El abuso sexual es una temática que durante mucho tiempo históricamente fue silenciada, no estaba en la esfera pública, mucho menos en la esfera mediática, y de alguna forma el caso Telma, que es muy conocido acá en Argentina, lo puso en debate, ¿sí? Lo puso a circular. Entonces, a partir de ahí también hay muchos discursos, digamos, que también incitan al odio, ¿sí? Al odio contra personas que denuncian, silencian. Ya de por sí una persona que denuncia tiene miedos, genera muchísimas cuestiones, no es nada sencillo. Hablamos de denuncia como si fuese fácil hacer una denuncia. Esto lo que estás diciendo habla de la complejidad del tema. Es muy complejo el tema, entonces me parece que está bueno tener muchas miradas. Y sinceridad. Exactamente. Y sinceridad. Exactamente. Ustedes saben que tengo que ir al móvil porque lo que acaba de ocurrir es urgente. Aparentemente el Congreso ha rechazado 2 vetos. Esto acaba de suceder. Me pide noticias. ¿Ya están listas las noticias? Barbie, ¿estás ahí? Claro que sí, Barbie, siempre estamos listos para informar en función de lo que ha mencionado Claudia, y en este sentido vamos a escuchar a Sofía Sforza. Que no esperábamos que ya estuviera tan prontamente, había una incertidumbre sobre si se iban a votar separado, con qué diferencia, y bueno, la verdad que obviamente nos alegra profundamente. Creo que demostramos una vez más que tanto el Garraham, la salud pública, como la educación y la universidad pública son conquistas del pueblo trabajador, y que el pueblo trabajador no las va a ceder ni va a renunciar a ellas tan fácilmente, sobre todo en el marco de un gobierno que dijo que no había plata, que venía a poner las cosas en orden, que venía a terminar con la corrupción, y terminamos viendo ahora no solo que sigue enriqueciendo a los mismos sectores de siempre, sino que encima es un gobierno que tiene casos de corrupción, que son coimeros, y mientras tanto ajusta a todo el pueblo trabajador. Así que bueno, una vez más, como decían ustedes, en las calles donde hay que estar enfrentando este ajuste en unidad con todos los sectores. Acá vemos de todos lados, no solamente en la universidad, de todos los sectores defendiendo, y bueno, particularmente desde Citradu también en honor a nuestra compañera Alicia Naput, que falleció el sábado, y que bueno, estamos la verdad movilizados, y creo que estamos en el lugar donde ella quería que estuviéramos. Cuánta participación y cuánta emoción en el pueblo también que acompaña en un día como hoy, ¿no? Pero completamente, la universidad pública y el Garraham, por más que uno no estudie o no se haya recibido, uno primero siempre tiene algún familiar, alguien que está recibido o pasó por la universidad pública, pero también es un bien social de toda la población. Es la garantía de que tengamos los profesionales que tenemos en todos los ámbitos, que tengamos soberanía, que seamos ejemplo de la región en la educación superior. Por eso todos salimos a defenderla, y porque está demostrado además que la única forma de que un pueblo, de que nuestro pueblo tenga futuro, es apostando a la educación, y a la educación para todos y todas, pública, gratuita. Nosotros queremos que la universidad mejore, no queremos que se restrinja, y este proyecto que tiene mi ley de ajuste de auto presupuestario, de empobrecer y hambrear a sus docentes. Hoy un docente con 2 cargos y 10 años de antigüedad cobra 450.000 pesos. Bueno, obviamente que lo vamos a estar enfrentando, porque entendemos, creemos que a la universidad pública y al Garraham los vamos a defender hasta las últimas consecuencias. Muchísimas gracias, agradecemos el testimonio de Sofía Sforza, de Citradu, Claudia, pero queríamos por supuesto brindar detalles de apreciación del minuto a minuto y de lo que acontece en el Congreso. Adelante ustedes. Aparentemente se está votando. Sería hasta el momento 67 rechazando el veto del presidente y 60 en contra. Esto es lo que me están pasando por estos momentos. Se trató en forma conjunta la emergencia pediátrica, presupuesto universitario. La realidad minuto a minuto de lo que está pasando en el Congreso de la Nación.
volvemos. Hay decir también que hay movilizaciones en todo el país con relación a este debate que se está dando en el Congreso de la Nación, básicamente de la gente que rechaza el veto a la emergencia pediátrica por una situación del Garrahan. Bueno, evidentemente allí ha terminado. Yo lo que quiero, y me parece con esto de volver a rescatar al niño, ¿quién piensa en el niño cuando hay familias rotas? Cuando hay familias rotas hay hombres y mujeres que están rotos. Y creo que en el camino de las aberraciones del no valor hemos tenido muchas páginas escritas lamentablemente en los últimos años. Y creo que tenemos que hacer algo. Una idea sobre este debate que se ha propuesto en el Congreso, está el proyecto Carolina Lozada, hay debates en todas las provincias. ¿Qué te surge a partir de esto? Indudablemente este tema genera desconfianza en las instituciones, genera incluso que quizás los recursos que se deberían utilizar para investigar la generalidad de las causas se terminen dilatando o mal utilizando, pero insisto, el foco siguen siendo los niños y creo que es ahí a donde uno tiene que apuntar. Hay que correrse de las miradas de los adultos y tratar de seguir protegiendo a las niñeces. A las niñeces por sobre todas las cosas. Si no se protegen los niños, me voy a Rosario con esta pregunta, creo que estamos dinamitando el futuro, nada más y nada menos, porque una sociedad rota no sirve para nada, ¿no? En ese sentido, también lo que quiero aclarar es que una mujer o que un hombre impulsen un proyecto de ley, la realidad es que el machismo y el feminismo no tienen cuestiones de género. Hay muchas mujeres machistas y muchos hombres que no lo son. Entonces, eso es desconocer un poco también las cuestiones de género y no tener tanto conocimiento respecto a eso. Eso lo quiero aclarar porque me parece muy importante en un medio de comunicación decir si es mujer u hombre, no tiene mucho sentido en ese sentido. Pero lo que sí quiero destacar respecto a esto es, y hablando, bueno, un poco linkeado a las marchas y a las movilizaciones sociales que en Rosario también se está convocando y en los principales puntos del país, respecto al vaciamiento que se está haciendo desde el Estado Nacional y la falta de recursos que muchas provincias están teniendo en base a este vaciamiento también, de las políticas públicas, de las políticas de contención a las víctimas, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las víctimas de violencia de género. Hay un vaciamiento extremo del Estado con la excusa o con, digamos, el basamento en que no hay plata, depende para qué no hay plata. Entonces me parece también que eso tiene que ver. Y también respecto a la falsa denuncia, ¿no? Uno dice falsa denuncia. ¿Qué es una falsa denuncia? ¿Cómo pruebo yo que si alguien me mató a palos adentro de mi casa y me dejó todas las costillas rotas y yo denuncié 4 meses después porque estuve 4 meses amenazada, no me pegó o me pegó? ¿Cómo demuestro eso? También es muy importante, hay que tener muy en cuenta las palabras que uno dice cuando las dice. ¿Qué es una falsa denuncia? ¿Cómo pruebo yo que tengo una falsa denuncia? E incluso más, a veces en la parte penal no se puede probar nada porque hay cuestiones probatorias muy específicas por el principio constitucional de inocencia, y eso no significa que no haya violencia psicológica, que no haya violencia de otro tipo. Entonces, es muy complejo el tema. Es complejo y amerita un debate serio y digo también, un debate serio, un debate adulto, un debate... todos sabemos que tenemos una postura ideológica, pero también sabemos que hay una causa superior, que es la salud mental, ¿no? Y la vida íntegra de los
el resguardo de nuestros hijos y de las personas en sí. Me quedé sin tiempo. Gracias por venir, gracias por las miradas, gracias por las palabras, por este ejercicio que hicimos durante una hora para repensar una cuestión que va a terminar siendo debatida en el Congreso. Gracias a la doctora Ana Quintero, jueza de familia número 2, que está en forma interina aquí en Paraná, por su tiempo, por estar, y a todos los que han participado. Me están llamando ya mismo para hacer el pase. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias, senador Cabaña. Gracias. Y lo que nos preocupa y nos ocupa esta tarde son las noticias. Tiago, Ayelén, los escucho. Creo que tienen demasiado por enfrente, ¿no? ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes. Un gran saludo para vos, para todo el equipo del debate, para los entrevistados allí en piso.